Hermanos, en el servicio a Dios vamos a estar rodeados de gente fiel y también de personas infieles cuando tratamos de hacer la obra de Dios, nos esforzamos. Sabemos que hay personas fieles que van a permanecer a nuestro lado hasta el final de nuestra vida cristiana. Esta clase de creyentes que Dios pone al lado nuestro son esos creyentes que te alientan a continuar hacia adelante. Son hermanos que oran por ti cuando tienes necesidad y tú sabes que puedes contar con el apoyo de ellos en cualquier momento porque son fieles al Señor y también son fieles para con los demás. Gracias. Son creyentes que se preocupan por ti. Son estas personas que te motivan a continuar en la carrera hasta el final, en esta carrera cristiana que tenemos por delante. Dios te ha puesto o ha colocado alrededor de tu vida creyentes fieles para que sean un soporte cuando más necesitas o más necesitado te encuentres. Estos creyentes van a estar soportando o siendo un soporte más bien para tu vida. Son creyentes fieles, pero también hay creyentes infieles que no encuentras mucho aliento, mucho apoyo de parte de ellos. Como cristianos pasamos por diferentes necesidades físicas, necesidades espirituales. Necesidades físicas puede ser, necesitamos el apoyo más bien de que se cubran ciertas necesidades. Por ejemplo, cuando pierdes el empleo y no tienes cómo mantener a tu familia y hay esa clase de hermanos que están allí siempre para apoyarte, cubriendo las necesidades. Pero también hay necesidades espirituales cuando sientes que tu vida va a la deriva, que no encuentras dirección, no encuentras la salida o no sabes qué hacer en diferentes momentos. Hay esos creyentes que están allí porque tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades espirituales y en esos momentos anhelamos que los demás se encuentren a nuestro lado, que estén al lado nuestro cuando estamos pasando por estas situaciones. Pero, hermanos, también es muy probable que algunos te abandonen cuando más lo necesitas. ¿Cómo se siente cuando eres abandonado en medio de una necesidad por una persona en la cual confiabas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo siente una mujer que es abandonada por su marido cuando se encuentra enferma y con sus hijos y el hombre simplemente decide que ya es tiempo de marcharse de la casa? ¿Cómo siente esa mujer? ¿Cómo siente ese padre y esa madre que llegan a una edad ya avanzada y tienen sus hijos, pero sus hijos no se ocupan de ellos, sus hijos no los frecuentan, sus hijos no los visitan, pareciera que ya no existen para ellos? ¿Qué sienten esta clase de padres por
por sus hijos que se han olvidado de ellos. ¿Qué siente aquel misionero? ¿Qué siente aquel misionero que después de un tiempo se siente abandonado de aquellos que en un momento se comprometieron a ser colaboradores en el ministerio de la obra de Dios que está ejerciendo? ¿Qué pasará por la mente de alguien que en un momento tenía el apoyo, tenía la ayuda, tanto espiritual como material, y simplemente se decide que ya no van a comprometerse con él y lo abandonan? ¿Qué pasaría, hermanos? O más bien, ¿qué pasa por sus corazones, por sus vidas? ¿Qué sentimientos, emociones expresan? Indudablemente les puedo decir que un sentimiento de tristeza y de soledad van a llegar a experimentar, ¿verdad? Un sentimiento de tristeza y de sentirse solos. Sí, hermanos, cuando me refiero a la soledad, podemos entender o referirnos a las circunstancias de estar solos, de carecer de compañía de alguien. Un sentimiento de tristeza debido a alguna ausencia de algo o de alguien. Es un sentimiento de soledad, de sentirse así. Esto puede ser subjetivo también, porque la soledad se puede entender muchas veces de una manera subjetiva. Por ejemplo, podemos sentirnos solos estando en compañía de otros, ¿verdad? O podemos sentirnos no tan solos, aunque no tengamos compañía de alguien más. El punto al que quiero llegar es que a veces en nuestra vida podemos llegar a sentirnos solos por varias circunstancias, abandonados por los demás. Tal es el caso del apóstol Pablo, ese apóstol emblemático de la historia cristiana, este discípulo que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Muchas son cartas del apóstol Pablo, este apóstol que recorrió varias veces muchos países predicando la palabra de Dios, enseñando el evangelio. Este hombre llegó a sentirse también solo en algún momento de su vida, de su ministerio que ejercía para el Señor. Este Pablo, nosotros lo vemos como muchas veces como un super cristiano que puede vencer cualquier dificultad con la mano en la cintura. Tenemos muchas veces esa imagen de los discípulos del Señor, de los hombres de Dios que se encuentran en la Biblia como personas o cristianos que podían ellos superar cualquier adversidad sin ninguna dificultad. Pero no es así, hermanos. En el caso del apóstol Pablo, Pablo era también humano, con emociones, con sentimientos, con temores semejantes a los nuestros. Así el Pablo experimentaba también estas cosas, igual que nosotros. Al final de su vida, el apóstol Pablo se sintió solo, abandonado por algunos de los colaboradores en el ministerio. Así se sintió Pablo. Y muchas veces nos sentimos así, hermanos, también solos. O usted se siente solo en el ministerio porque no ve la participación de los demás en la obra de Dios. Por ejemplo, puede haber grupo de mujeres, aquí hay grupo de mujeres en la iglesia, ¿verdad? Y se han dividido en varios sectores, en varios grupos.
¿Y qué pasa si a una de las hermanas que han puesto o se le has asignado el estar al frente o al cargo de ese grupo y se esfuerza o hace todo lo posible según su capacidad para poder congregar a estas hermanas que le fueron asignadas, pero ve que a pesar de que se esfuerza, no ve resultado? Las hermanas no llegan, las hermanas no participan, las hermanas están muy ocupadas en muchas cosas, en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus casas, con sus hijos, y no llegan a los estudios. Y solamente están allí, la hermana donde ya se preparó el lugar donde se van a reunir, y solamente llega una o no llega nadie. ¿Y las demás dónde están? ¿Cómo se siente cuando alguien se prepara y no llegan los demás? Bueno, se siente como abandonado, como que no está siendo usted apoyado por los demás, y simplemente dicen, pues no llega nadie más, me voy a cambiar a otro grupo, en vez de permanecer y luchar para decir, ¿cómo podemos hacer esto para que esto funcione? ¿Qué tengo que poner de mi parte? Como hermano, como hermana. O simplemente renunciar y me retiro y me voy, porque esto no funcionó, porque los demás no quisieron. Hermanos, esto que les quiero enseñar en esta noche tiene que ver precisamente con esto, de los colaboradores fieles en la obra de Dios, en la obra del ministerio, y los colaboradores o aquellos que se llamaron colaboradores pero que son infieles o simplemente son indiferentes al servicio de Dios. Para esta predicación vamos a seguir un rumbo donde les voy a enseñar varias verdades. La primera verdad que quiero compartir es que cuando pasamos por el momento de necesidad, lo que más nos ayuda es la compañía, el consuelo y la empatía de otros, ¿verdad? Aun cuando estamos en el ministerio. Y la segunda verdad tiene que ver con la falta de empatía en la necesidad o en la aflicción, viene incluso de aquellos que en algún momento hemos confiado en ellos. Esto puede caber en la categoría de colaboradores infieles. Y lo tercero que veremos es los colaboradores fieles en tiempo de necesidad, o sea, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, allí van a estar al lado nuestro. Esta clase de hermanos, esta clase de creyentes a nuestro lado. Quiero que vaya conmigo a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 13. Dice el verso 9: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, hermanos. Le comentaba que Pablo, en algún momento de su vida, de su ministerio,
pasó por un tiempo de soledad, de aflicción. Y cuando pasamos por el fuego de la aflicción o de la necesidad, lo que más nos ayuda a continuar adelante es la compañía, el compañerismo, el consuelo y la empatía de los demás. En verdad. Recordemos la situación del apóstol Pablo. La situación de Pablo es muy complicada. Él ha sido sentenciado a muerte, sus días están contados por causa del Evangelio de Cristo. En ese periodo que Pablo escribe la carta, él se encuentra en prisión. Y en ese periodo la persecución contra los cristianos creció, se intensificó de parte del emperador Nerón, un emperador o gobernante brutal, famoso por perseguir a los cristianos. Era un emperador que odiaba a los cristianos. Era alguien que obligaba a los cristianos a ir al Coliseo romano y meterlos en la arena con las fieras para que fueran devorados, o los llevaban como gladiadores para que lucharan por su vida. Y muchos de los que este hombre perseguía y asesinaba, los ponía en su palacio como antorchas humanas. En verdad la situación en ese momento era muy difícil para el cristianismo cuando Pablo está escribiendo esta segunda carta a Timoteo. Entonces Pablo sabe que su muerte va a llegar en cualquier momento. De hecho, ya le enseñé el domingo pasado que él decía que él ya estaba preparado porque el tiempo de su partida ya estaba cercano. Ahora, Pablo está en este momento ya sentenciado a muerte. Él no está esperando la muerte en la habitación de un hospital, con un equipo médico, con una atención de enfermeras, enfermeros, las 24 horas del día, a ver cuándo llega la muerte para Pablo. No están sus familiares alrededor de él, no están sus amigos tampoco a su lado para consolarle, para animarle. No hay nadie en ese momento que esté tan cercano a Pablo para ser un consuelo, ser una compañía para él. Puede haber solamente uno, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces Pablo no espera su muerte, como le digo, en una habitación cómoda, como los hospitales en la actualidad. Él se encuentra en una celda húmeda, oscura, poco higiénica, difícil, en condiciones realmente inhumanas. A diferencia de su primer encarcelamiento que Pablo enfrentó, donde él estuvo bajo arresto domiciliario, donde se le permitía que fueran sus amigos, sus familiares, quien fuera a visitarlo, y él podía tener ese contacto, esa compañía, ese compañerismo con los hermanos cristianos en su primer arresto. Pero no es así en este momento. En este momento, cuando Pablo ya está escribiendo sus últimas palabras en esta carta, él se encuentra en una condición realmente muy precaria, muy difícil para el apóstol. El apóstol Pablo está, como les comento, en una situación tan precaria, sufriendo penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Pablo le escribe a Timoteo que él está sufriendo, él está padeciendo hasta prisiones a modo de malhechor por causa del Evangelio. Así está Pablo. Está arrestado, está condenado. ¿Y quién está a su lado de Pablo? ¿Quién se encuentra con él? Pues Pablo, como le digo, en esa situación, él sintió la soledad. Y lo que más anhelaba Pablo
era la compañía y el consuelo de sus hermanos en Cristo. Vemos nosotros que por eso que Pablo siente esa necesidad de compañía de aquellos que son muy significativos para él, de aquellos hermanos que significan mucho para el apóstol. Por eso Pablo tiene la necesidad de compañía y consuelo de parte de Timoteo. En el verso 9 dice: procura venir pronto a verme. Procura pronto venir a verme. Timoteo fue un creyente en el cual Pablo desarrolló una relación muy íntima, muy profunda. Incluso Pablo le llama a él hijo en la fe, ¿verdad? Le llama de esta manera. Pablo desarrolló una amistad, un compañerismo muy significativo con Timoteo. Y Pablo, bajo estas condiciones, él anhela que este colaborador fiel venga y lo visite. Porque la presencia de Timoteo para Pablo era más bien, le puedo decir, aportaría ánimo y consuelo para él. Que Pablo fuera visitado por Timoteo, eso le animaría bastante. Le traería mucho consuelo. Sentiría la compañía también de su hijo en la fe. Hermanos, yo quiero preguntarte algo. ¿Hay en tu vida relaciones tan significativas como la de Pablo y Timoteo, que pueden ser de ánimo y compañía en momentos de aflicción? Tú tienes en tu vida a hermanos, amigos, que te pueden animar, que te pueden consolar, fortalecer, confortar en momentos de necesidad. ¿Sí los tienes? ¿Puedes contar con ellos? ¿Has desarrollado ese tipo de relaciones? ¿O eres esa clase de cristianos que dicen: yo no necesito a los demás, yo solo puedo seguir con mi vida, yo necesito el apoyo, no necesito el confort, el consuelo y el ánimo de los otros, yo puedo solo continuar hacia adelante? Hermanos, creo que si alguien piensa así, no le va a ir muy bien, va a sufrir bastante. Como cristianos, debemos de buscar o esforzarnos a desarrollar este tipo de amistades, de compañerismo, para cuando necesitemos del apoyo en momentos difíciles, podamos contar con ellos. ¿Por qué no puedes tener a veces personas así a tu lado? ¿Qué está sucediendo? Para poder tener a alguien así, tú necesitas tener en cuenta que debes de mostrarte como un amigo. Debes de ser un amigo para los demás. Pablo fue un amigo para Timoteo y Timoteo fue un amigo para Pablo. Dice el Proverbios 18, versículo 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. O sea, para llegar a este tipo de
de relaciones tan profundas, necesitas de ser un amigo para los demás. Necesitas de trabajar en tus relaciones interpersonales con los hermanos en la iglesia. No puedes vivir tu vida solitaria, alejada de los otros. Tienes que mostrarte como un amigo. Si es que tú quieres tener amigos así. Y hay amigo, dice, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, esto es lo que vemos en la relación de Pablo y de Timoteo. Vemos también que un amigo verdadero, un colaborador fiel, que es amigo, que es compañero en la obra, en el ministerio, en nuestra vida, ese es ese amigo que nos dice la palabra de Dios que en todo tiempo ama. Ama en tiempo de necesidad, en tiempo de abundancia, en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud, en tiempo de paz, en tiempo de guerra. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Y Timoteo se convirtió para Pablo como un hermano también en el tiempo de la angustia. Eso es lo que podemos ver en la relación de Pablo y Timoteo. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Y Pablo tiene esa necesidad de compañerismo, de consuelo, de confort. Y es muy interesante porque esto que escribe Pablo nos da a entender que todo aquel que es un compañero fiel en la necesidad de otro debe de esforzarse o poner un esfuerzo para hacer compañía y consuelo a los demás. Tiene que esforzarse. Si alguien quiere ser un consuelo, un confort, debe de ver de parte de él un esfuerzo. Porque esa palabra que Pablo dice, procura, da a entender un esfuerzo y diligencia esperada de parte de Timoteo para visitar a Pablo. Procura significa hacer esfuerzo con diligencia, o sea, esfuérzate, Timoteo, lo más pronto posible para que vengas a verme, porque no sé el día que me vayan a martirizar. Ven. ¿Y saben qué? Timoteo se encuentra en Éfeso. Y Timoteo tiene que hacer todo lo posible para ir a Roma. ¿Qué implicaba? Implicaba que Timoteo tenía que hacer un recorrido de 1,184 kilómetros, aproximadamente una semana o 2 semanas de embarcación, dependiendo del clima y del barco, para que pudiera llegar a Roma. Implicaba que Timoteo se alistara para visitar a Pablo, aunque esto le llevara una gran distancia y un gran esfuerzo, si es que no encontraba tempestad a través de una vía marítima, si no encontraba dificultades para poder llegar aproximadamente unas 2 semanas a verlo. Timoteo tenía que esforzarse, tenía que dejar lo que estaba allí haciendo en Éfeso para ir a visitar a Pablo. Hermanos, lo que yo veo es que para poder ser apoyo al hermano en necesidad, se requiere esfuerzo y sacrificio. Se requiere de nuestra parte que nos esforcemos y nos sacrifiquemos. Ahora, si no hay esfuerzo
si no hay sacrificio, no hay autonegación de nosotros a nuestras comodidades o a muchas cosas, no vamos a poder ser nunca un apoyo para los hermanos que nos necesitan. Pablo requiere a Timoteo, Timoteo va, se tiene que esforzar, eso implica también un gasto de pagar una embarcación para ir a visitarlo, pasar inclemencias en el clima, etcétera, etcétera. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Tal vez tú estás preguntando, pues yo no voy a visitar a un hermano que se encuentra en Roma, ¿verdad? Quizás no conozco a alguien así. No me veo así, agarrando un barco y navegando hacia Europa para llegar a visitarlo. No, bueno, pero puede ser, hermanos, que a tu lado tú conoces hermanos que te necesitan. Te necesitan para que tú los apoyes, para que tú les seas un confort para sus vidas. Y quizás en ese esfuerzo y en ese sacrificio que se requiere de ti, es que te tengas que desprender de cierta cantidad de dinero para apoyarlo, ¿verdad? Es un sacrificio cuando tú ves a un hermano en necesidad y tú tienes el modo y la facilidad de apoyarlo. Se requiere sacrificio para poder desprenderse y decirle, hermano, no es mucho, es poco, pero aquí está con lo que te puedo apoyar en este momento de aflicción, este momento donde estás tú necesitando este apoyo, ¿verdad? Se requiere eso, sacrificio, dar sacrificialmente, hermanos. Se requiere quizás, hermanos, también que sacrifiques un poco de tu tiempo para ir a ver a un hermano que te necesita. Y hermanos, Dios habla a nuestras vidas porque hay muchas cosas donde fallamos, donde somos culpables delante de Dios. Porque hay hermanos que han pedido de nuestro apoyo, simplemente que seamos compañeros, que hagamos una visita. Han escrito alguna carta, no sé, donde expresen su necesidad de sentir a algún hermano en la fe. Y nosotros nos hemos negado tal vez a poder acudir a él. Se requiere sacrificar tiempo, donde tú tienes que dejar de hacer ciertas cosas, ciertas actividades, donde tienes que hacer un stop tal vez a tu trabajo y planear y decir, voy a ir a ver a este hermano, voy a acudir a su llamado. Pero ¿sabes qué? Lo que sucede es que nos excusamos muchas veces, no tengo tiempo, mi trabajo no me deja, mis hijos no me permiten, tengo tantos quehaceres en la casa, no me doy abasto con todo lo que hago, con todo lo que hago no me alcanza el día. Pero hermanos, se requiere esfuerzo y sacrificio si hemos de ser compañeros fieles en las aflicciones de los demás. Pero no todo el tiempo los demás se esforzarán para ser empáticos ante las necesidades de los otros. No todo el tiempo es así, no todo el tiempo va a haber esfuerzo, no todo el tiempo va a haber sacrificio. Va a haber momentos donde no va a haber el mínimo esfuerzo para sentir esa empatía con los hermanos que sufren. Y esto es una verdad que yo quiero compartir. La falta de empatía en la necesidad
puede venir incluso de aquellos en quienes hemos confiado. Porque el versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo ve aquí el abandono de uno de sus colaboradores. Alguien que simplemente desistió y no quiso continuar en la obra, no quiso mostrarle ese compañerismo a Pablo. Lo que vemos aquí es que este colaborador, Demas, desamparó a Pablo amando este mundo. Pero quiero enseñarte que Demas era un colaborador de Pablo y que gran parte del ministerio que realizó el apóstol Pablo fue gracias al apoyo de algunos colaboradores. Cuando Pablo fue comisionado para predicar el evangelio de Cristo, él se alistó para empezar a anunciar el evangelio, pero vemos nosotros a través del libro de los Hechos y de las cartas paulinas que él mismo escribió, que él se rodeó de algunos colaboradores. Entonces, gran parte de ese ministerio que desarrolló Pablo fue gracias al apoyo de sus colaboradores. Pablo no fue de esos hombres que pensaron, yo puedo hacer solo las cosas, yo no necesito a nadie a mi lado, yo puedo predicar solo, yo puedo enseñar solo. Sí podía hacerlo, por supuesto. Yo puedo hacer tanto en el ministerio solo, no necesito a los demás. Pablo no pensó así, de esa manera. Pablo se vio en esa necesidad de llamar a ciertos colaboradores en Cristo para que le ayudaran en el ministerio de la obra del evangelio de Cristo. Entre esos colaboradores que encontramos, pues hay muchos que Pablo menciona, como Priscila y Aquila, Clemente, Urbano, Epafrodito, Filemón, Aristarco, etcétera, etcétera. Menciona muchos de sus colaboradores. Hermanos, los colaboradores o compañeros en el ministerio son necesarios para el avance de la obra de Dios. Se necesita de hombres fieles, de siervos fieles, de compañeros fieles para que la obra de Dios siga avanzando. ¿Qué pasa si llega o vas a un lugar donde Dios te ha llamado y llegas a ese lugar y empiezas a trabajar y ganas algunos hermanos para Cristo, pero esos hermanos en Cristo son muy apáticos en el reino de Dios, son muy indiferentes para las cosas del Señor? Y estos hermanos faltan frecuentemente a la iglesia. Estos hermanos están muy poco dispuestos a apoyar. Estos hermanos, todo les asusta, todo les da miedo. Y ves mucha infidelidad de parte de ellos para el Señor. Te aseguro que no vas a poder lograr mucho. No va a haber mucho avance. ¿Por qué? Porque los colaboradores son flojos, son temerosos, son apáticos, son fríos espiritualmente y no quieren trabajar para la obra de Dios. Imagínate tener un grupo o una iglesia donde todos no quieran trabajar para el reino de Dios, que no quieran colaborar. Imagínate. Pero yo le doy gracias a Dios que aunque en las iglesias de Cristo hay mucha gente que es indiferente a la obra, pero hay muchos hermanos que aman la obra de Dios, que están dispuestos a participar, que están dispuestos a ser compañeros
en el ministerio. Yo he llegado a pensar, hermanos, con algunos hermanos en Cristo, que los veo fríos, que no quieren crecer, que no quieren madurar en la fe, que no quieren compromiso con el Señor, no quieren compromiso a la iglesia. Una vez llegué a pensar yo y dije, ¿qué tal si nosotros tuviéramos puros hermanos así en la iglesia? Hermanos con esas características. Qué desaliento y qué desánimo sería para los siervos de Dios encontrar gente así todo el tiempo, o que todos fueran así de esa manera. Pero ¿sabe qué es lo que alienta? ¿Sabe qué es lo que motiva a seguir adelante? Es encontrar a compañeros que sean fieles a la obra del ministerio, que sean fieles en ayudar, que sean fieles en apoyar la obra. Entonces, le comentaba que la falta de apoyo puede venir incluso de aquellos en quienes hemos confiado en algún momento, porque Pablo fue abandonado por Demas. Demas fue un colaborador de Pablo, en el cual Pablo confió en algún tiempo en su vida. ¿Y qué hizo Demas? Simplemente lo desamparó. No quiero ir a esos versículos de Colosenses 4:14 y Filemón 1:24, donde se dice que Demas es un colaborador, pero este hombre, cuando Pablo más lo necesitaba, a él que lo apoyara, tuvo la amarga experiencia de ser abandonado por este colaborador en el ministerio. Cuando más lo necesitaba Pablo, lo abandonó. Y esa palabra de abandonar da una idea de dejarlo en una situación difícil, en apuros. Pues sí, hermanos, si vemos el contexto donde se encontraba este Pablo en ese momento, pues necesitaba Pablo a los colaboradores que lo más posible, los muchos que fueran, lo más que fuera para que estuvieran cerca de él. Él lo necesitaba, Pablo, en esa condición donde se encontraba. Pero aquí Pablo dice, escribiéndole a Timoteo, que Demas me ha desamparado amando este mundo. El motivo del abandono de Demas es porque lo que le ponía en contexto al principio, el evangelio no era popular. La persecución de parte del imperio estaba que ardía, vamos a decirlo de esa manera. El clima político no era nada favorable para los cristianos. Tal vez eso fue lo que llevó a Demas a abandonar a Pablo. Quizás Demas es un claro ejemplo de alguien que sigue a Cristo siempre y cuando no represente una amenaza para él. O sea, Demas puede ser esa clase de cristianos que mientras no se sientan amenazados, perseguidos, pueden ser cristianos, pero cuando sienten la presión social, cuando sienten la persecución, cuando sienten la adversidad por ser cristianos, Demas se aleja. Yo me he puesto a pensar, si nosotros estuviéramos en una situación donde el clima político no fuera tan favorable y se empezara a perseguir a los cristianos, a perseguirlos, a encarcelarlos, a golpearlos, como en otras regiones en el mundo donde hay muchos cristianos actualmente que padecen
por causa de Cristo, donde les queman sus casas, donde les violan a sus mujeres, les asesinan a sus niños, les queman sus cosechas, les hacen toda clase de maldades. Y esos cristianos, muchos de ellos, allí están siguiendo a Cristo y padeciendo por el nombre de Él, y están desamparados por los gobiernos. Me pongo a pensar, ¿qué tal si aquí en nuestro lugar se presentara una situación así? ¿Cuántos de aquí son Demas? ¿Cuántos Demas saldrían por esa puerta? Oh, yo soy cristiano mientras todas las cosas vayan bien en mi vida. Mientras no haya aflicciones, no haya persecución, no haya padecimiento, no haya presión social, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Pero cuando te empiezas a sentir poquito de la presión, no, pues que yo veo que si digo que soy cristiano, aquí mi familia me va a rechazar. Mejor, hermanos, hay que le agradezco mucho por el tiempo que usted ha invertido en dar estudios bíblicos, pero yo no quiero continuar. ¿Y sabe qué? Quizás esto sería por el evangelio que se predica actualmente, un evangelio que no requiere abnegación, que no requiere renuncia de parte de nosotros, que no requiere renunciar a nuestra propia vida para seguir a Cristo. Esa clase de evangelio quizás es lo que produce muchos Demas. Pero yo quiero decirte, hermano, que no todo el tiempo vamos a estar así, tan en paz y tranquilos en nuestro país. Va a llegar un momento donde se nos va a apretar, ahora sí nos van a apretar las tuercas, como lo dicen, y es allí donde vamos a manifestar si somos compañeros, si somos cristianos, si somos colaboradores fieles a Dios. Demas puede ser esta clase de cristiano con su mirada puesta en lo terrenal, en el mundo visible, que había perdido de vista el futuro reino de Cristo. Demas puede ser ese cristiano que solamente se ocupa en las cosas de la tierra, tiene sus ojos puestos aquí, no tiene su mente puesta en el cielo, como dice Colosenses capítulo 3, donde está Cristo sentado a la gloria de Dios, sino toda su mente es aquí en la tierra, como si fuera a vivir todo el tiempo aquí en la tierra. Puede ser Demas esa clase de cristianos que su enfoque solamente es lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Hacer una mansión, tener el carro deportivo último modelo, el acumular riquezas, el vivir en confort, en sentirme seguro, en vivir en comodidad, sin que nada me afecte, que nada me cause daño, aflicción, que nada me incomode. Puede ser esa clase de cristiano que además piensa en lo terrenal y no tiene puesto la mirada en el cielo. Demas amó este mundo porque eligió los efímeros placeres del mundo en lugar del sufrimiento y peligro al servicio de Cristo. Demas amó más los placeres que sentir peligro y sufrimiento por causa de servir a Cristo. Y el Señor Jesús dijo que si alguno pone el arado, pero déjese lo leo mejor para ser más puntual. Dice Cristo en Lucas 9, versículo 62. ¿Cómo se lo leo, hermanos? Jesús dijo, y ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás
es apto para el reino de Dios. Alguno que pone su mano en el arado y se voltea para mirar hacia atrás, como Demas, no es apto para el reino de Dios. Demas amó el mundo porque amaba el placer. Y Demas, al sentir la persecución, se apartó. Quizás como dice la parábola de el sembrador, que cuando llega la persecución y la aflicción, ¿qué hacen, hermano Toño? Se apartan, huyen corriendo. Corren. Esto es lo que pasa con un hombre así. Demas representa esa clase de cristianos o de colaboradores que por un momento fueron útiles para el reino, que lo miraron algo novedoso tal vez, les encantaba estar en la iglesia, cosas por el estilo, pero al final se apartan. Y qué experiencia tan difícil es para alguien así, que se aparte. Alguien que predica el evangelio, alguien que sale a predicar, alguien que está dando estudios bíblicos, alguien que está haciendo muchas cosas y de repente vienen todos los problemas a su vida, la presión, y dice, ya voy a abandonar, voy a desistir. ¿Por qué? Porque no puedo continuar con esto. ¿Por qué? Porque traigo muchos problemas en mi vida. Y te preguntas, ¿cómo es posible? ¿Acaso tu fe no era tan genuina como para poder soportar la presión? ¿Para poder soportar la aflicción? Encontramos a muchos, lamentablemente, así hoy en día también, dentro de las iglesias de Cristo. La verdad. Oyes, pero tú eras pastor. Tú enseñabas la palabra de Dios. Llegaste un momento a predicar. Invertiste en las familias. ¿Y cómo que te has apartado ahora? ¿Qué pasó en ti? ¿Qué te hizo renunciar? Puede haber muchas cosas de por medio. Pero en el caso de Demas, esto fue lo que sucedió, amando este mundo. Demas es, además, también lo opuesto de alguien que ama la venida de Cristo, que dice en el versículo 8, a alguien que ama el mundo. Y Pablo hace un contraste de aquellos que aman la venida de Cristo, que a pesar de que puedan padecer, puedan sufrir por el evangelio, saben que cuando Cristo venga recibirán su corona de vida. Pero en el caso de Demas, él no amó la venida de Cristo, él buscó su seguridad, él buscó su confort, él buscó estar tranquilo, se fue a Tesalónica, dice Pablo. Porque a Tesalónica, quizás allí iba a vivir más cómodamente, quizás allí no había persecución de cristianos, quizás allí tenía sus negocios, quizás allí tenía sus casas, sus terrenos, quizás allí tenía su inversión en el banco. ¿Y qué dice? Me regreso a este lugar a vivir con seguridad y comodidad y ya no voy a continuar en la obra. ¿Verdad? Pero hermanos, quiero que entiendan que puede llegar o puede ser probable que alguien que por un momento ha sido un colaborador
pueda abandonar el ministerio, pueda abandonar incluso la fe. No debemos descartarlo nunca. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos claramente en el caso de Demas. No sabemos de Demas si Demas se perdió eternamente o simplemente fue ese cristiano que busca estar en paz. Se puede especular mucho de Demas, en verdad. No hay mucho que decir acerca de él. Pero una cosa sí le digo, que renunció porque no estuvo dispuesto a sufrir por Cristo. Y vamos a ver lo que Pablo también escribe acerca de los colaboradores fieles en tiempo de necesidad. Demas lo abandonó, lo dejó, pero Pablo menciona también en su carta, a diferencia de Demas, a ciertos colaboradores que estuvieron allí para ayudar a Pablo cuando más él necesitaba. Algunos abandonaron a Pablo por necesidad, no porque desearon hacerlo, por necesidad de que el evangelio siguiera creciendo, el evangelio siguiera predicándose en aquellas regiones, porque aunque Pablo estaba preso, él dice en su misma carta que la palabra de Dios no está presa. O sea, aunque un siervo de Dios esté inactivo por las circunstancias que estaba pasando Pablo, eso no significa que como Pablo está preso, entonces la obra de Dios se detiene. La obra de Dios no continúa. Es que la obra no es de Pablo, es que la obra es de Cristo. ¿O no es así, hermanos? No estaban los hermanos allí como Cretense, como Tito, no estaban allí, o como Tíquico. Ay, Pablo ya está preso, Pablo va a morir. Sí, me imagino que había tristeza, que había dolor, ¿verdad? Porque Pablo era, pues, un mentor, era un apóstol instituido por Cristo, alguien muy, muy especial para ellos, pero no estaban allí lamentando. ¿Qué pensaron? ¿O qué Pablo les dijo a ellos? ¿Saben qué? Yo estoy preso, pero la obra de Dios tiene que continuar. Ustedes tienen que movilizarse, tienen que seguir haciendo el ministerio, tienen que seguir trabajando para la obra. Esto me enseña, hermanos, que los ministerios que alguien deja o abandona no se hacen solamente, o no se deben de hacer porque tal hermano estaba en un ministerio. El ministerio tiene que seguir y se tiene que levantar usted, nos tenemos que levantar nosotros y tenemos que continuar con la obra. No estamos dependiendo de un hombre, estamos dependiendo de Cristo. No pensemos, si yo me voy de aquí, si yo salgo de esta iglesia, el ministerio se acaba. Se acaba si el ministerio es tuyo, si la obra es tuya. No va a poder permanecer. Es hojarasca quemada por el fuego. Pero si la obra es de Cristo, la obra va a continuar hasta donde Él quiera. Y así con Pablo. No estaba presa la palabra de Dios. Entonces Pablo tuvo colaboradores fieles en tiempos de necesidad. ¿Qué necesitaba Pablo? Pablo necesitaba que alguien fuera a Galacia para confortar a los hermanos, para enseñar, para instruir, para comunicar la verdad cristiana. ¿Y qué hace? Tiene allí a Crescente,
Un colaborador fiel, que ayuda, que dice, sí es cierto, yo tengo que salir hacia allá. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere que sigamos haciendo. Me duele dejarte, Pablo, me duele abandonarte en estas condiciones, pero yo voy allá donde quizás Dios te ha dado dirección que debo de estar, en esta zona, en esta región. ¿Para qué? Para seguir continuando con la obra de Dios. No nos vamos a quedar con las manos cruzadas a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que sucede. No. Continuemos. Y a Tito, él fue a Dalmacia también, una región del Ilírico, así más o menos la zona donde es Francia y todos estos países. Allí fue. Dejó a Pablo también, pero dejaron a Pablo por necesidad, ¿verdad? Por necesidad de la obra, no porque quisieran abandonarlo. Está también, Pablo le dice que a Timoteo que traiga a Marcos, ¿verdad? A Marcos, tráele contigo. Bueno, dice, solo Lucas está conmigo. Lucas estuvo allí con Pablo, pero no podía estar así mucho tiempo, quizás por lo que representaba el peligro, ¿verdad?, de asociarlo con el apóstol y que también fuera encarcelado. Y que vemos tal vez es que iba esporádicamente o eventualmente a ver a Pablo, pero de una manera muy sigilosa, con mucho cuidado, para que no lo asociaran con él y también fuera arrestado como estaba él. Lucas fue un colaborador fiel, dispuesto a ayudar a Pablo en sus necesidades. Vemos a través del libro de los Hechos la presencia de Lucas al lado de Pablo. Estuvo allí siempre presente para apoyar a Pablo. Lucas. Pero Pablo le dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. Hermanos, también hay a veces colaboradores que en un tiempo han desistido en la obra, que empezaron, pero después por algunas circunstancias abandonan la obra. Tal fue el caso de Marcos. Marcos dice, capítulo 13 de Hechos, que él abandonó a Bernabé y a Pablo cuando en su primer viaje misionero, se regresó a su casa, a Jerusalén. Y después, cuando ellos iban a realizar el segundo viaje misionero para consolar a los hermanos, Bernabé quiere llevar a Marcos. Y Pablo dice, no lo vamos a llevar. ¿Por qué? Porque nos abandonó, se regresó a su casa, y yo no quiero gente así, ¿verdad? Gente que dice una cosa y después hace otra cosa. Gente que se compromete y después no se compromete a hacer la obra de Dios. Pablo puede decir, personas así no me son útiles, no me son eficaces para el ministerio. Así que no va con nosotros. Bernabé y Pablo se molestan, tienen un desacuerdo, y Pablo toma a Silas y sigue hacia adelante. Y Bernabé toma a Marcos y se va a Chipre. Y por un tiempo, puede ser que Pablo estaba enojado con Marcos. Pero, hermanos, después de algún tiempo, colaborador se restauró. Y hubo una restauración en Marcos, que después lo vemos activo con el apóstol Pedro, y también es mencionado en algunas cartas ya que escribió Pablo a las iglesias. Y Marcos
después de su restauración, se convirtió en un hombre servicial que podía apoyar a Pablo en cualquier cosa en la obra del Evangelio. Por eso dice, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Pablo no guardó rencor a este colaborador. Y Pablo quiso quizás dejar en claro que no había rencores en él, aun cuando ya estaba a punto de ser martirizado. Y pide a Marcos. ¿Qué podemos ver nosotros en este colaborador de Pablo, Marcos también? ¿Qué vemos en él? Una persona que es colaboradora y que en un momento deja algún ministerio, se le debe de neutralizar para siempre. No, porque lo vemos aquí claramente. Lo que vemos de Marcos es que Dios siempre da una segunda oportunidad al hombre que está dispuesto a levantarse y a correr la carrera que se le presenta. Siempre hay segundas oportunidades. Quizás, hermano, tú estuviste en una iglesia y en aquella iglesia fuiste muy activo, estuviste muy participativo y ahora simplemente estás estático. No te involucras en nada en la obra del ministerio. ¿Y qué estás pensando? Yo tuve oportunidad, ya pasó, ya no voy a tener otra segunda oportunidad. Pues quiero decirte que Dios siempre da segunda oportunidad, siempre y cuando el hombre está dispuesto a levantarse y seguir corriendo la carrera que tiene por delante. Como en este caso de Marcos. Quiero decirles que en el caso de Marcos, el fracaso nunca es definitivo si comienza de nuevo con Dios. ¿O no es así? Nunca veas que tus fracasos ya son por siempre. Si tú comienzas de nuevo por Dios, Dios te puede levantar nuevamente para que te involucres y puedas ser un siervo útil para el ministerio como lo fue Marcos a Pablo. Perdón. Entonces, se requiere de colaboradores fieles que estén dispuestos a ayudar, aún en momentos difíciles, en momentos de necesidad, a los demás. Porque lo que estamos viendo básicamente es que la iglesia requiere de ese tipo de compañeros fieles en la obra. ¿Y tú cómo te consideras? ¿Cómo te consideras en la obra de Dios? ¿Eres un compañero fiel? ¿Eres un colaborador leal? ¿Eres alguien que está dispuesto a servir a Dios a pesar de cualquier circunstancia? ¿Qué clase de compañero eres? ¿Eres un compañero como Tito,
¿Eres un compañero como Crescente, como Lucas, como Timoteo? Hombres que estuvieron allí para ayudar a Pablo, para que continuara la obra. Hombres leales con un profundo amor por Cristo, un profundo amor por la obra de Dios, un profundo amor por la iglesia. ¿Eres esa clase de colaborador? ¿O eres esa clase de colaborador infiel? Que lo único que falta es que solamente se te apriete un poquito con la persecución, la presión social o cualquier aflicción para que desistas y te vayas. Hermanos, para concluir, necesitamos compañeros fieles en la obra de Dios. ¿Y qué se necesita para convertirme en alguien así? ¿Qué se necesita? Déjate doy la respuesta según la idea que quiero que te quedes en esta noche con lo que es puesto en estos versos. Se necesita que seas alguien fiel, leal, un colaborador que se esfuerza y hace lo posible para ayudar, para apoyar, para animar, fortalecer, para que esté dispuesto a sacrificar, que esté dispuesto a esforzarse, que esté dispuesto a dar todo por la obra de Dios. Se requiere un colaborador que permanece fiel a Dios, fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel al llamado, fiel a Cristo. Y no solamente que seas un compañero fiel a Dios, a Cristo, sino que también seas un compañero fiel a los demás, a tus hermanos, aun cuando eso implique padecer por el nombre de Cristo. Eso se requiere. Se requiere de hermanos que no les asuste la lluvia, que no les asuste el frío. Esto es lo que necesitamos siempre en la iglesia y sobre todo en momentos de necesidad. Dios proveerá esta clase de siervos, de compañeros que van a estar a tu lado para que puedan ser ese apoyo que tú necesitas, tanto en lo material como en lo espiritual. Dios lo va a hacer si te dispones tú siempre a serle fiel a Dios y al llamado que te ha hecho. Colaboradores fieles e infieles, ¿de cuáles eres tú? ¿Colaboras en la obra de Dios? ¿Colaboras con tus recursos? ¿Con tus recursos que Dios te ha dado? ¿Sabes que la obra de Dios tiene que continuar tanto aquí como en algunas partes del mundo? ¿Estás colaborando? ¿Te estás convirtiendo en un colaborador así? Que estoy colaborando con los recursos que Dios me da para apoyar la obra misionera, para apoyar el trabajo en el campo, para apoyar la obra en este lugar. ¿Está dispuesto a esforzarse, a sacrificarse, a hacer todo lo posible
por suplir necesidades. Está dispuesto a ser un colaborador que no solamente está colaborando en lo material, sino que también en lo espiritual, atendiendo, yendo, confortando, animando, consolando, aconsejando. Aquel que se siente solo, aquel que está pasando por la aflicción, como lo hicieron estos hombres, como lo hizo Timoteo. Somos esa clase, hermanos, de compañeros en Cristo. Podemos contar contigo en cualquier circunstancia que se nos presente. Podemos tener de tu apoyo. Espero que así sea. Que así sea, hermanos. Que Dios ponga esto y coloque estas verdades y esta enseñanza en tu corazón. Vamos a orar.